Hola muchachos, gracias por entrar al video y espero ustedes y los suyos estén súper bien. De este lado su amigo El Sólido y estaré con ustedes hasta el final del video. En esta ocasión vamos a revisar cómo ha tratado el tiempo a este mega clásico de la animación de los 80s, traído a su estado sólido una vez más por Soul of Chogokin. Se trata del Die Ruger 15, mejor conocido como el Voltron de los vehículos. Como siempre, vamos a ver qué nos trae la caja, que por cierto tiene dos presentaciones. La regular, que fue la utilizada para Japón, donde el personaje es conocido como Die Ruger 15, y la segunda, que es una camisa usada solo para su lanzamiento en América, donde podemos leer el nombre de Voltron como tal. Si llegas a conseguir esta pieza, sin esa camisa no te preocupes, continúa siendo el mismo producto con el mismo valor. Bueno, comenzamos viendo que tenemos un manual como siempre para no cometer errores. Luego, las partes del stand y las armas y los efectos para las mismas. Y finalmente, las partes de Voltron, que como sabemos son vehículos que se dividen en 3 escuadrones: tierra, mar y aire. Demos un vistazo más de cerca a las partes. Vamos a comenzar armando el stand, el cual, por cierto, como la mayoría de los stands de Soul of Chogokin, es súper interesante y diseñado de manera magistral para que no solo sea una pieza más de display, sino que tenga un uso útil, como ya verán más adelante, pues no hay necesidad de dejar nada guardado en la caja. Y mientras lo armamos, hablemos un poco de la historia de esta pieza. Este es el Voltron que a la hora de las ediciones y cambios quedó como el Voltron número 1. Pero el de mayor éxito resultó ser el Voltron número 3, conocido como Volión, o el Voltron de los Leones. Este Voltron de vehículos lamentablemente no pudo lograr igualar la fama de los demás. Contó con esta mala suerte desde su edición para las animaciones hasta su línea de figuras. Y ahora que lo analizo desde mi punto de vista, yo creo que por ser un robot compuesto por 15 diferentes tipos de vehículos y tener una agrupación de pilotos de la misma cantidad, repartía mucho el protagonismo y como espectador realmente nunca pude identificarme con, con empatía hacia tantos personajes. Pero centrémonos en los que nos tiene aquí, que es el estado sólido de Voltron. La primera compañía en lanzar los coleccionables de esta serie fue la legendaria compañía Poppy, formada por Bandai en julio de 1971. De manera resumida, el legado más fuerte de esta división fue su conocida línea Chogokin, llamada así por una super aleación metálica ficticia de la serie Mazinger Z, línea que más tarde conoceríamos hasta el sol de hoy como Soul of Chogokin. En 1984, una pieza de 15 pulgadas de alto, totalmente transformable, fue lanzada al mercado por Poppy en su línea Chogokin. Se trataba del Die Ruger 15, pero que curiosamente, aunque fue lanzado como un Chogokin, este era totalmente de plástico, con movimiento súper limitado y engranajes no funcionales, tanto así que prácticamente era una estatua. Como dato curioso, muchachos, la misma, debido a regulaciones para América, no incluía la espada del robot. Más tarde, en otros lanzamientos, eso fue cambiando hasta llegar a la versión que les mostramos el día de hoy, la cual se podría decir es la perfección de esta pieza. Y bien, aquí tenemos el stand terminado y como pueden ver, nada queda en la caja. Todo tiene un lugar aquí y eso es perfecto. Ahora vamos a trabajar conformando las unidades que forman al Voltron. Primero tenemos las unidades terrestres, compuestas por 5 vehículos que a su vez
forman un vehículo compacto. Luego tenemos las unidades marítimas, que al igual que las terrestres están compuestas por 5 vehículos, que a su vez forman una unidad compacta. Finalmente tenemos la unidad aérea, compuesta por 5 vehículos que al igual que los demás, forman su unidad por igual. Mientras le damos un vistazo a estas unidades, recordarles muchachos, se suscriban al canal y nos apoyen con sus likes y compartiendo este video. Sí, yo sé que es un poco cansón escuchar siempre esto en los videos, créanme que lo sé. Pero como saben, necesitamos de eso para crecer y poder continuar con el contenido del canal. Asimismo, déjanos saber en los comentarios si conocías este Voltron y cuál de ellos es tu favorito. Desde que el tiempo nos lo permite, los leemos para conocer tu opinión. Y hablando de eso, un saludo rápido a los miembros que nos han estado apoyando con sus comentarios, tales como Error GTO, Mazinger Streams Collection y a Héctor Arias. Gracias por su apoyo al canal muchachos y a todos los que nos están apoyando de una forma u otra. Y bien, volviendo a la acción, vamos a formar al Voltron de los vehículos. Por supuesto que primero debemos deshacer las unidades para comenzar la transformación. Vamos a utilizar un poquito la magia de la edición para hacerlo un poco rápido, pero no se preocupen, no demasiado. Y bueno muchachos, como observación final, creemos que este Voltron es en definitiva el número 1 de su serie, por su transformación, la cual es numerosa, claro, pero simple a la vez. La misma ofrece mucho más desafío que la de Golion, y solo Chogokin logró darnos un producto que vale la pena cada centavo de su precio.
y el mismo posee una estética sin lugar a dudas bien lograda. Gracias quiero darle a Manuel Herrera, miembro de la comunidad, por facilitarnos esta pieza para este video. Como algo personal, yo no tenía mucha fe en este Voltron y cometí el error de dejarlo pasar y juzgarlo antes de tenerlo. Es una muy buena pieza que definitivamente vale la pena tener, y más si ya tienes el Golion o planeas tenerlo. Definitivamente creo que se convertirá en una pieza a nivel grial en un futuro, así que no lo pienses más si quieres tener una. Solo Shogokin ha hecho varios lanzamientos, creo que ellos ya la han relanzado 2 veces, no sale de la posibilidad de que la relancen en una tercera edición, así que atentos muchachos, y si pueden conseguir una pieza de estas, pues no lo duden ni un instante. Y bien muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haber entrado y estar con nosotros hasta el final. Si llegaste hasta acá, recuerda dejar un like y compartir el mismo. Cuídense mucho y nos vemos para el próximo.